Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy, electrónica de potencia, la sección, el capítulo 5 de fuentes conmutadas. Así que vamos a comenzar con esta clase. Lo que vamos a ver hoy es fuentes conmutadas, la primera parte que corresponde a fuente conmutada no aislada. Un solo modelo vamos a ver hoy y vamos a ver todas las características de ese modelo, que es el modelo reductor o BAC, y luego vamos a ir viendo el resto de los modelos en las clases siguientes, ya comparándolo con este modelo que vamos a ver hoy. Así que hoy vamos a tratar de ver casi todos los conceptos relacionados con fuentes conmutadas para poder trasladarlo después a los modelos siguientes. Sobre la clasificación de las fuentes conmutadas, primero vamos a definir una fuente conmutada, disculpen. Fuente conmutada es un convertidor cuya entrada es corriente continua y la salida es corriente continua. Así que es un convertidor de continua a continua, tanto corriente como tensión. Los convertidores pueden clasificarse en no aislado, en donde la aislación galvánica, digamos, que estamos refiriéndonos, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo una caja que sería una fuente conmutada. Tengo mal orientado el proyector, así que, bueno, ahí estaría la entrada, la salida, y no es aislado. Esta es la entrada y esta es la salida. Así que un convertidor no aislado tiene la masa común del lado de entrada y de salida. Un convertidor aislado tiene una aislación galvánica, es decir, es una caja que tiene adentro un transformador de aislación y por lo tanto la entrada con la salida están no tienen masa común, están aislados entre estos dos bloques. No hay conexión. Eso permite grandes posibilidades para el uso industrial, digamos. Vamos a ir viendo ese caso, digamos, en las clases posteriores. Hoy lo que vamos a ver es, dentro de convertidores no aislados, hay muchos modelos. Está el modelo reductor, también se llama en inglés BAC. Hay muchos términos que vamos a usar directamente el término original en inglés. Los elevadores, que originalmente se llaman boost, el elevador reductor, back boost, y sobre estos tres modelos que son los básicos, después hay otros modelos, que vamos a ver algunos, pero básicamente los tres primeros son los conceptuales. A partir de ahí podemos entender bien el funcionamiento de una fuente conmutada y los demás modelos están relacionados a ese modelo primero, digamos. Vamos a ver circuitos. El convertidor no aislado, BAC, tiene, las fuentes conmutadas todas tienen llaves que serían conmutadores activos y conmutadores pasivos que serían diodos. O sea, circuitos de que todo o nada. Esto trabaja en estado de conducción o en estado de apagado. No hay posibilidades de conexión continua acá. Acá es todo o nada. Cerrado o abierto. Y el diodo actúa pasivamente. Según cómo estén en sus bornes la conexión, conducirá o no. Este convertidor se llama el convertidor BAC o reductor. Luego tenemos el convertidor elevador o boost. Los componentes son exactamente los mismos. Lo que cambia es la distribución de los componentes. La llave, por ejemplo, en el BAC está arriba, aquí está abajo. La distribución de los componentes hace al tipo de circuito, pero no es solo eso, sino también define la funcionalidad. Eso vamos a ir viéndolo a medida que vayamos analizando los circuitos. Pero los componentes son parecidos. Después el back boost. El back boost también tiene los mismos componentes que los otros dos, y con eso harían los tres primeros convertidores, y luego una derivación de convertidores que tiene mucho más componentes, obviamente, que sería el Cook, diseñado por un ingeniero llamado Cook. Luego el Z, el CEPIC, y así un montón de circuitos más que hay disponibles, pero son todos derivados de los tres primeros, que es el back, el boost y el back boost.
Después tenemos, dentro de esa clasificación, los convertidores aislados. Los convertidores aislados tienen, como dije recién, un transformador de aislación. El transformador de aislación tiene, o sea, lo dibujamos acá abajo, un transformador, tiene un primario y uno o varios secundarios. Vamos a analizar solamente en el caso de que tenga uno solo. Ahí estaría el primario de este lado y el o los secundarios de este lado. Lo que ustedes habían visto en máquinas eléctricas es que un transformador sigue la curva de magnetización, disculpe, BH, este es B y abajo es H. Y dependiendo del comportamiento del transformador, un transformador puede tener un comportamiento unidireccional en donde será este funcionamiento o este funcionamiento. Si tiene estéresis, hará un recorrido distinto para un lado y para el otro. También tenemos un caso de funcionamiento bidireccional. El funcionamiento bidireccional, en realidad, sería, generalmente es simétrico, tanto para un cuadrante como para el otro. O sea, vamos a dibujar simplemente un funcionamiento bidireccional, con una línea, o sea, sin pérdidas. Va y viene por este mismo camino. Este sería un convertidor que tiene un funcionamiento bidireccional, en donde H adopta valores positivos y valores negativos. Entonces, el funcionamiento de los convertidores aislados lo vamos a clasificar según si es unidireccional o bidireccional. Obviamente, dependiendo del tipo de funcionamiento, entonces vamos a encontrar dos subclasificaciones dentro de los convertidores aislados. Uno de ellos es el convertidor con excitación del núcleo unidireccional y el otro es con excitación del núcleo del transformador, obviamente, bidireccional. El unidireccional hay dos tipos de circuitos. Uno que ya directamente no se traduce, que es flyback, y el otro circuito forward. Ambos tienen una traducción en español. El flyback se llama de transferencia inversa o algo por el estilo, y transferencia directa, el forward. Pero no vamos a traducirlo, vamos directamente a usar el nombre original en inglés. El push-pull también no tiene traducción, sería tire y empuje, pero no tiene traducción. Vamos a dejar la traducción, la versión original. Y estos dos finales sí tienen traducción y la traducción es correcta, medio puente y puente completo. Estas dos últimas sí. Entonces, dentro de esa clasificación de aislados, entonces van a encontrar tres tipos para el convertidor direccional y dos para el convertidor unidireccional. Vamos a los circuitos. Dentro de los convertidores aislados, siempre estamos hablando que tiene un transformador de aislación. Este sería el convertidor flyback o flyback, forward o de transferencia directa. Vamos a verlo bien en detalle en clases posteriores, así que simplemente voy a ir pasando nomás. Dentro de convertidores aislados tenemos el push-pull, que es un circuito que tiene un transformador con punto medio, aquí, y una llave para poner a masa un bobinado y la otra llave para poner a masa el otro bobinado. Obviamente estos dos transistores están conmutando no simultáneamente, siempre uno conduce cuando el otro no. Y del lado de salida tiene un rectificador del tipo de onda completa. ¿Por qué? Porque es direccional. Al ser bidireccional, al tener la corriente en los dos sentidos, necesitamos hacer una conversión de onda completa. Así que este circuito tiene una conversión de onda completa, un rectificador de onda completa en el lado de salida.
Luego tenemos una variante que del lado izquierdo del transformador es donde cambia, del lado derecho no hay cambios. Entonces notarán que esto es exactamente similar a este del convertidor anterior, es decir, el push-pull y el medio puente, que sería en inglés half bridge, el medio puente. Upa, tengo acá un bloqueo, esperen un segundito. Ahí está. Este sería el medio puente. El medio puente, entonces tienen este tipo de circuitos y el puente completo tiene 4 transistores. Estos circuitos los vamos a ver en detalle cuando veamos convertidores, digamos, aislados bidireccionales y unidireccionales. Lo que vamos a enfocarnos hoy es a los conceptos generales de fuente conmutada para entender cuál es la idea general de una fuente conmutada. Primero, como las fuentes conmutadas vimos que los circuitos tienen inductores y capacitores, vamos a entender o tratar de entender por qué. Hay detalles acerca del funcionamiento de los componentes conservativos, como es el inductor y el capacitor. El inductor en particular tiene ciertos detalles que cumple las reglas, digamos, si dibujamos un inductor de este lado, y por él circula una corriente, y L, la tensión que vamos a ver entre los bornes del inductor es BL, y es igual a L por derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa lo siguiente. Si dibujamos de este lado tiempo, corriente, y aquí en el otro eje dibujamos tiempo, voltaje del inductor, vamos a ver, por ejemplo, si la corriente tiene un valor constante, ¿qué tensión tendríamos acá? En el inductor. Cero. Cero, correcto. Y si tiene otro valor aumentado, Sigue siendo Cero. sigue Cero porque siendo cero. sigue la igual. derivada de en relación al tiempo es cero, no hay variación. Correcto. Si ahora, por otro lado, tenemos una corriente creciente continua, ¿qué valor sería? Vamos a tener una constante. Constante. Entonces tenemos una constante. Esto es muy obvio, pero lo tengo que decir. Entonces, si aumentamos este valor dependiente, entonces va a aumentar el valor de la tensión en un valor constante. Por otro lado, si la corriente tiene una pendiente negativa, la tensión va a tener un valor de continuo negativo, si estas pendientes son constantes. Esta característica es una característica del inductor muy importante y que lo vamos a ir analizando a medida que vayamos viendo fuentes conmutadas. Porque este principio del inductor es el principio estratégico del uso de las fuentes conmutadas. Voy a duplicar la diapositiva, voy a anular todo esto y voy a decir algo, por ejemplo. Ustedes vieron las fuentes lineales, en las fuentes lineales veían lo siguiente, veían una cajita en donde tenemos a la salida una tensión y en la entrada otra tensión, ¿verdad? VI y VO. Y una corriente, IOUT, que es la que se requiere como requerimiento en la carga. Bien, resulta que para que el transistor de potencia que está conectado en el circuito lineal trabaje de una manera correcta y además esta tensión puede fluctuar entre un valor Bin mínimo y un valor Bin máximo. Dentro de esas fluctuaciones puede haber, variaciones de tensión en la entrada y el peor de los casos es cuando tenemos el valor mínimo. Entonces, la caída de tensión que tiene que haber acá tiene que asegurar que el transistor de potencia que esté colgado entre los dos bornes esté polarizado directamente. Y aun cuando la tensión de entrada baje a sus valores más bajos.
asegurando la tensión de salida. Si baja por valores menores que la tensión de salida, obviamente el transistor se pone al corte y por más que lo polaricemos, no hay forma de que funcione correctamente. Entonces, esta tensión de entrada siempre va a ser mayor que la tensión de salida. Supongamos, vamos a poner valores, 5 voltios de tensión, 10 amperes de salida, y aquí vamos a poner 10 voltios como para mantener que si cae algunos voltios, aún así el transistor tenga una polarización correcta para poder estar trabajando en la zona de lineal, no esté cerca del corte. Así que eso implica que la potencia de salida, digamos, son 150 vatios, y la potencia de entrada a ver qué estoy haciendo mal. Disculpe. La potencia de salida es 50 vatios y la potencia de entrada es 150 vatios. Ahí está. Ahí pueden ver el rendimiento. El rendimiento es muy pobre, porque es 50 dividido 150. Entonces, ustedes pueden observar que una fuente lineal no tiene muchas posibilidades, digamos, de mejorar su rendimiento, porque para mejorar el rendimiento yo debería acercar mucho la tensión de entrada a la tensión de salida para que haya una poca caída de tensión. Esto sería prácticamente visto como una resistencia, el transistor de potencia que esté acá. Y la potencia de disipación, la diferencia de las dos, la está disipando en forma de calor. Así que eso es lo que vamos a observar en un caso concreto, digamos. ¿Qué es lo que estaría acá? Entonces, ustedes verían que en realidad, una fuente lineal la vamos a reemplazar, visto significativamente, la vamos a ver como si fuera una resistencia, porque está disipando toda su energía en forma de calor. En cambio, una fuente conmutada tiene todos los componentes conservativos. Entonces, vamos a analizar una fuente conmutada en particular, y luego vamos a volver a comparar ese caso para ver cómo funciona una y cómo funciona la otra y cómo es, desde el punto de vista del rendimiento, este comportamiento que estamos tratando de analizar. Entonces, vamos a definir que una fuente conmutada tiene todos sus componentes conservativos. Obviamente siempre va a haber pérdidas en la conducción la resistencia de conducción del transistor de potencia, pérdida en la resistencia equivalente del capacitor, pérdida en la resistencia del inductor, pero son pérdidas que se pueden evaluar y son bastante menores que las pérdidas típicas que podemos ver en las fuentes lineales. Una fuente conmutada también va a tener un sistema de regulación, que eso lo vamos a ver en capítulos más adelante, cómo es la regulación de una fuente conmutada. Así que vamos a ir directamente al primer modelo de circuito, que es el modelo de circuito reductor o BAC, que es ese que está acá arriba. Entonces vamos a analizar ese circuito para ver cómo es su comportamiento y cómo es el funcionamiento en realidad de una fuente conmutada. Entonces vamos a analizar. Entramos con una tensión de entrada, vamos a suponer que es una llave ideal, entonces ponemos el inductor, sobre el inductor el capacitor y luego la carga. Este sería básicamente el circuito de una fuente conmutada reductora o BAC. Acá hay un diodo que todavía no lo voy a poner. Primero no lo voy a poner y después lo voy a justificar la necesidad de ese diodo. Primer paso, entonces cerramos la llave. Cuando cerramos la llave, vamos a tener acá un circuito en los cuales acá hay una tensión positiva y negativa, y la carga va a tener una tensión positiva y negativa, y la tensión de salida le vamos a llamar Vout. Entonces, como habíamos dicho, que BL es igual a L por derivada de la corriente con respecto al tiempo, de ahí despejamos y podemos decir que hay un delta IL que va a ocurrir acá, o sea, la corriente, si dibujamos, corriente del inductor, tensión del inductor, vamos a ver que la corriente en este instante, que la llave esté cerrándose, va a empezar a crecer.
Supongamos que ya estamos en estado estacionario, que todos los primeros pasos se han dado y la corriente entonces, lo voy a dibujar un poco mejor. Lo voy a dibujar un poquito más chica. Ahí. Entonces, la corriente crece y habíamos dicho recién el concepto de qué pasa cuando crece la corriente de una manera constante en un... Vamos a suponer entonces que los componentes son todos ideales. Entonces, la corriente en el inductor está creciendo de una manera lineal y la caída de tensión que vamos a ver en el inductor, entonces va a ser, durante todo ese trayecto, una tensión continua. Esa va a ser la forma de la tensión entonces. Habíamos dicho recién, entonces esta tensión va a ser Bin menos Bout. Paso siguiente, vamos a abrir la llave. Cuando abrimos la llave, lo que va a ocurrir acá, como no está puesto el diodo, que va a haber una interrupción inmediata de la corriente a cero, porque he cortado el circuito de circulación de la corriente y el inductor tiene un comportamiento que es que se opone a los cambios bruscos de corriente. De esa manera, entonces, si hacemos un zoom de esto, podríamos analizar así. Venía creciendo y vamos a suponer que esto es un microsegundo. Esto era 1 ampere y llegamos a 0 ampere. Entonces, la caída de tensión BL va a ser igual. Como la pendiente es negativa, entonces, supongamos, vamos a poner valores, todos valores. 1 milihenry por, 1, porque ya puse el valor negativo. Sería 1, 0 menos 1, sobre un micro. Esto sería igual a menos 1000 voltios. Entonces, podemos observar entonces que cuando se abra la llave va a haber una inversión de la tensión en el inductor y ese valor va a tender a ser muy alto, no tanto dependiendo del valor con que se cortó la corriente, sino la pendiente con que está cayendo. Entonces, esa pendiente es lo que hace que, el componente se pueda llegar a destruir incluso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a poner ese diodo que estaba en el circuito, que está justificando ahora esa necesidad de ese componente, que lo vamos a poner acá. Ahora es distinto, porque ahora la corriente circulaba así, y L, que sería este valor, y ahora cuando abra la llave, la corriente va a seguir circulando, pero por este camino, por acá. Entonces, L y L ahora va a tener otra pendiente que no necesariamente es la misma que tenía cuando estaba creciendo. Esta pendiente es otra pendiente. ¿Y la tensión? ¿Cuánto vale ahora? Pregunta. Negativo si está disminuyendo. Cero. Bien. Un detalle. Vale 0. Desciende. Pero desciende de manera discontinua. Y acá hay otra propiedad de los inductores. Por el inductor puede haber discontinuidad de tensión. No hay problema. Lo que no puede haber, o intenta, o se esfuerza porque no ocurra, es discontinuidad de corriente. Entonces, esta discontinuidad de tensión es una característica muy importante que se aprovecha en las fuentes conmutadas para el funcionamiento de una fuente de este tipo. Entonces, ahí pueden ver los dos instantes de tiempo que vamos a analizar. Este instante de tiempo inicial se llama tiempo de encendido y el otro instante en las cuales lo he apagado se llama tiempo de apagado, T-off. Entonces tenemos un T-on y un T-off.
El paso siguiente, vuelvo a cerrar la llave y vamos a volver a tener la misma pendiente que teníamos en el paso primero. Entonces, este sería básicamente, y de nuevo tiene un salto discontinuo. Ese salto discontinuo se puede observar ahí. Así que este comportamiento es el que vamos a intentar evaluar en la fuente conmutada. Entonces, vamos a definir algunas cosas. Por ejemplo, para el instante de tiempo t-on, cuando la llave está cerrada, entonces tenemos un delta IL que le vamos a llamar con pendiente creciente. Y cuando esté apagado, en el instante de tiempo t-off, vamos a tener un delta IL con una pendiente decreciente. Entonces, el delta IL más para el instante de tiempo t-on va a ser igual a la caída de tensión que haya entre los bornes del inductor. Es decir, cuando la llave está cerrada, es Bin menos Bout. Sobre L es despejado de acá arriba, de la forma. Por el instante de tiempo que ocurre esto, que es t-on. Luego, cuando la llave se abre, el modelo que vamos a tener en llave abierta sería, lo voy a dibujar por acá, el modelo de llave abierta sería esto. La fuente está abierta y el inductor, entonces, primero se invierte la tensión. Entonces, si bien ahí era negativo positivo, cuando la llave se abre, entonces pasa a ser positivo negativo. Entonces sería positivo negativo. Y luego tenemos entonces el capacitor y la carga. Este sería el modelo representativo de t-off. Pueden observar que BL, el inductor, está entregando la tensión a la carga durante todo el lapso de apagado. Sin embargo, en el encendido, no tengo espacio para dibujarlo, pero quiero dibujarlo acá, así que si me permiten voy a dibujarlo a la izquierda, fuera de la hoja. En el encendido, en t-on, entonces tenemos lo siguiente. La tensión de entrada, tenemos el transistor que está cerrado, el diodo de abajo que está abierto y el inductor, que lo vamos a llamar al inductor como una componente que está en ese instante de tiempo almacenando la energía. Así que ese sería el modelo para el t-on. Y esta tensión es la tensión que ustedes van a observar entonces como caída de tensión en los bornes del inductor, que sería esta tensión, Bin menos Bout, esta tensión que estamos mostrando ahí. Y esta otra tensión sería esta que está acá para instante de tiempo t-off. Ahora, esos dos valores, ¿serán iguales? La respuesta es no, porque el valor de la tensión depende de la pendiente. Las pendientes pueden ser distintas, así que según el valor de la pendiente de crecimiento o de decrecimiento, va a ser el valor que va a tener. Este valor es Bout y este valor es Bin menos Bout. Así que esas serían las tensiones. Si seguimos, entonces, la ecuación, en t-off, entonces el delta IL menos va a ser igual, viendo el gráfico que hay de acá abajo, viendo ese gráfico, sería entonces Bout sobre L por t-off. Ese sería, entonces, el segundo caso. Entonces tenemos para la ecuación para el instante de tiempo t-on, que es esta, y la ecuación para el instante de tiempo t-off. Ahora resulta que en estado estacionario este punto final es igual a este punto inicial y allá arriba termina llegando al mismo valor y acá abajo llega al mismo valor y así sucesivamente. Porque eso es la característica o el comportamiento de estado estacionario. Y este delta
¿A qué hace referencia? No a la pendiente, sino a este valor de delta. Y si ustedes se fijan, el inicio y el final coinciden tanto en el crecimiento como en el decrecimiento. Entonces, en estado estacionario, vamos a decir que delta y L más es igual a delta y L menos. Por lo tanto, de ahí podemos despejar B out en función de B in. Y nos queda, igualando las dos ecuaciones tildadas, si igualo a estas dos ecuaciones, esto luego igual a esto, y despejo de ahí, voy a encontrar que P out es igual a B in por T on sobre T on más T off. A esta parte final le vamos a llamar ciclo de trabajo. Y le vamos a utilizar la sigla D, del inglés duty cycle. Y vamos a analizar un poco qué es lo que estamos viendo ahí. Entonces, estamos viendo que la tensión de salida puede ser regulada con la tensión de entrada siempre y cuando variemos este coeficiente D. Es adimensional y D varía entre 0 y 1. Y vamos a analizar entonces dos casos de D. Voy a dibujar un D de 0,5, o sea, significa igual tiempo encendido. Yo le voy a dar entonces los pulsos de encendido y de apagado al transistor de potencia. ¿A dónde? Aquí. Ahí estaría D. Entonces ahí voy a entregar los trenes de pulso para definir cuánto tiempo está encendido y cuánto tiempo está apagado. Entonces, este sería, por ejemplo, un ejemplo de un D de 0,5. Igual tiempo encendido que de apagado. Y una frecuencia F1. Vamos a mostrar otro D de 0,5 y una frecuencia F2, distinta. La frecuencia 2 es la mitad de la frecuencia 1. Sin embargo, acá, en la relación de conversión de estado estacionario, no estamos observando la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión de salida va a ser igual a la tensión de entrada y la relación de la llave encendida versus apagado, no de la frecuencia que estemos tratando la fuente conmutada. Pero sí tiene mucho que ver la frecuencia. ¿En dónde tiene que ver? En el ciclo de magnetización. Entonces vamos a volver a H y B y vamos a analizar, vamos a ir atrás y vamos a analizar el teón. En el teón, voy a hacer una hojita más. En el teón, entonces, es unidireccional esta. Así que en el teón está trabajando así, para allá. Y luego en el teón, en el teoff, vuelve para acá. En el teón viene para allá y en el teoff vuelve para acá. Ese es el paso que está haciendo. Puede llegar a 0 aquí o no, dependiendo de muchos factores, pero uno de ellos es no necesariamente en nuestro caso. Aquí estamos viendo que no llega a 0 la corriente, que llega a un valor que es distinto de 0. Entonces, bueno, vamos a tratar de ser correspondiente con eso. Vamos a dibujar exactamente lo que estamos viendo. Entonces, estamos viendo esto.
T-on, T-off, T-on, T-off, T-on, T-off. Si analizamos lo siguiente, cuando yo cierre la llave, voy a tener un T-on. Y cuando la abra, voy a tener un apagado. Vamos a analizar solamente uno. Entonces, en el T-on, que habíamos dibujado con rojo, en el T-on tenemos esto. Pero esta parte, este crecimiento, depende del tiempo. ¿Por qué depende del tiempo? Porque es B proporcional a la integral de la tensión con respecto al tiempo. La tensión que haya en los bornes del inductor en ese instante dado. Y si vamos acá a la tensión, analizamos la tensión, si ustedes se fijan la tensión, es esta área. Es esa área la que me influye sobre el valor que va a excursionar B. Bien, entonces analicemos dos casos que habíamos visto. Un ciclo de trabajo así y un ciclo de trabajo así. Esto también se este es de 0,5 y este también es de 0,5. Pero ¿cuál es la diferencia? El tiempo en el cual lo estoy exponiendo la llave. Yo estoy exponiendo esto y en la otra estoy exponiendo todo esto, el doble. Entonces en la otra va a ir al doble. Y si este es el límite de saturación, entonces punto número 1 puede llegar a saturarse. Si no llega a saturarse, tiene que ver la frecuencia con que estemos utilizando la fuente conmutada con la cantidad de tiempo que le doy al inductor para almacenar la energía. Entonces, fíjense, ¿cuál es la energía almacenada en el inductor durante ese instante de tiempo T-on? Este que dibujamos acá. Durante este instante de tiempo, aquí se almacena energía porque tengo un BL y un IL. Y sobre el inductor se está almacenando la energía. Esa energía, ¿cómo la dibujo acá? Bueno, ustedes han visto en máquinas eléctricas que la energía almacenada es esta área. Esa es la energía. O sea, la energía es H, la integral de H por derivada de B. Esa es la energía almacenada que van a observar en un inductor. Entonces, vamos a ir. Tengo esta energía en un caso y tengo esta otra energía. Entonces, va a depender mucho del tiempo que estemos exponiéndolo, o sea, de la frecuencia, para la cantidad de energía almacenada. ¿Y de qué me sirve que almacene mucha o poca energía? Porque en el instante de tiempo T-off, que sería acá, el circuito del inductor, el componente del inductor, entrega energía a la carga. La corriente está circulando en este sentido, o sea, para allá. Entonces está ahí entregando energía. Y acá está almacenando energía. Acá almacena y acá entrega. Entonces, ahí ustedes van a observar que cuando entrega energía, si pudo almacenar correctamente la energía, la va a poder entregar. Si no, vamos a tener un problema y se va a vaciar la energía almacenada en el inductor antes que termine el ciclo. Entonces esa es la idea del uso de la frecuencia, que no está en la ecuación, pero sí es muy importante porque tiene que ver con la energía almacenada, o con las propiedades del inductor de almacenar energía. Bueno, ahí tienen el circuito, un poco más detallado, que es lo que van a tener en el apunte, y acá hay una simulación en donde pueden observar en la simulación la corriente del inductor y la tensión del inductor. La corriente tiene este crecimiento constante en el delta y L+, y este decrecimiento en el delta y L-. La tensión tiene este valor y después, de una manera discontinua, va para allá. Y así sucesivamente.
Voy a poner una hoja en limpio para ahora compararlo con la fuente lineal. Vamos a la fuente lineal. La fuente lineal era una cajita en donde tengo 5 voltios, 10 amperes, 10 voltios. Bien. ¿Cómo es una fuente conmutada? En el instante de tiempo t-on, tengo entonces la llave cerrada y tengo la energía que se almacena en el inductor y luego tengo el capacitor y la carga. Si acá tengo los 10 voltios, acá tengo los 5 voltios y acá tengo los 10 amperes, acá tengo la diferencia de tensión que es 5 voltios. ¿Cuál es la diferencia entre este modelo y este? Que aquí la energía se está disipando en forma de calor y en este otro se está almacenando. Discúlpeme, hoy estoy todo el tiempo poniendo mal el eje. Se está almacenando la energía durante todo el instante de tiempo, que obviamente no puede estar indefinido, porque si está indefinido esto sigue creciendo para allá y se va a saturar. Así que la llave se cierra y luego tiene que abrirse. Este sería el modelo del instante de tiempo t-on, y en el instante de tiempo t-off es el inductor, que ahora ¿qué tensión tiene? O deberían tener, piensan ustedes. Los 5 voltios debería tener. 5 voltios. Bueno, casualmente tenía 5 y vuelve a tener 5. No, no tiene nada que ver esto, ¿no? Puede ser cualquier otro valor. ¿Me siguen? Si la tensión de entrada fuera 12, bueno, acá seguiría siendo 5. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque este capacitor se va a oponer a los cambios bruscos de tensión. Así que va a haber un componente que se va a impedir que haya una circulación brusca o una variación brusca de la tensión. Pero de todos modos, la pendiente o el valor de la tensión que voy a ver en el inductor depende de la pendiente de la corriente del inductor. Así que es esa la que define, en realidad, digamos, el funcionamiento. Obviamente que esto estamos hablando de estado estacionario. Al principio, cuando arranca, esto no es cierto, esto no ocurre eso, y ya vamos a correr una simulación para mostrar que es así. Profe, Sí, una consulta. sí. ¿El capacitor entonces hace de filtro pasabajos? No, el capacitor tiene una función muy importante, que ahora le voy a explicar, justamente, gracias por preguntar. Le voy a explicar más adelante, pero aprovecho este circuito para mostrar ya. Bueno, el capacitor, ya vamos a mostrar más adelante más en detalle, pero el capacitor tiene la siguiente idea. Fíjense que ustedes tienen delta y L más, delta y L menos, delta y L más, delta y L menos. Esto es tiempo, esto es corriente del inductor. Vamos a definir como un valor promedio el IL, mayúscula, llegado a un valor máximo y a un valor mínimo. Eso sería el valor IL. Este valor de excursión de la corriente le vamos a llamar delta IL. Entonces vamos a definir IL como IL máximo más delta IL. Ahora voy a decir algo que es un punto clave en el capacitor. Imagínense un detalle. ¿Qué pasa si por acá circula la IL, ¿verdad? Ahí circula la IL. Pero ¿qué pasa si por aquí, por el capacitor, hacemos circular la delta IL? ¿Qué van a ver del lado de salida? Y L menos delta y L. O sea, esto. O sea, IL mayúscula. Sí. Claro, porque por el capacitor no pasa la continua. O sea, esto.
podríamos decir entonces que por acá va a circular la IL. Si por ahí circula la IL y por el capacitor está pasando la delta IL, imagínense voy a ver, ¿alguien está, hay muchos que están hablando? Lo silencio todo, así después cuando alguien quiere hablar, desconecta y habla. Bueno, sigamos. Entonces, volviendo a esto. Si yo por el capacitor hago pasar el delta IL y por el inductor circula la IL, perdón, la delta IL está acá. Entonces, por la carga va a pasar la continua. Y otro detalle, no se va a ver esta rampa o esta pendiente positiva y negativa en la carga. O sea, la conmutación o los efectos de la fuente conmutada, los efectos de conmutación quedan en este nudo, quedan acá. Y no los ve la carga. La conmutación es un efecto o un fenómeno brusco. Lo pueden ver acá en las pendientes delta IL más y delta IL menos, cuando la llave se cierra y cuando la llave se abre. Sin embargo, la carga no lo ve. Ese es un gran detalle estratégico, segundo, digamos, de la fuente conmutada, que los efectos de la conmutación no son vistos en la carga, son vistos como una tensión y corriente continua. Esa es la gran idea y la gran ventaja de una fuente conmutada que tiene un comportamiento similar. Obviamente, algo de ruido va a haber, porque estamos hablando de casos completamente ideales, ¿no? En el mundo real no es tan correcto eso. Pero si lo llevamos a la expresión ideal, es esto. La fuente lineal, la diferencia de potencia la está disipando en forma de calor. La fuente conmutada la está almacenando en forma de energía porque en el siguiente paso la está entregando a la carga. Es decir, tanto el TEON como el TEOF son procedimientos conservativos para la fuente conmutada. Esa es una gran ventaja de la fuente conmutada que no lo tiene, por supuesto, la fuente lineal. Todas las demás pérdidas de rendimiento las vamos a ver como pérdidas en la resistencia del capacitor, pérdidas en la caída de tensión de los transistores, ese tipo de pérdidas. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, sigamos con la simulación. Entonces, este ejemplo que ven acá es un ejemplo de durante el encendido. Estas son las ecuaciones que mostré recién. Durante el apagado, el transistor se abre y es el diodo el que conecta el inductor sobre la carga. Y estas son las ecuaciones finales. Y se define Vout sobre Vin MDD. Esta definición la vamos a utilizar siempre. Entonces, habíamos dicho recién que Vout es igual a Vin por TEON sobre TEON más TEOF. Y todo eso que está acá lo habíamos definido como D. Entonces, Vout sobre Vin, que es igual a M de D, es igual a D. ¿Cómo se calcula L? Bueno, L, la idea es la siguiente. De la primera ecuación que habíamos mencionado, de esta primera, de aquí podemos despejar TEON. Del circuito de TEON podemos despejar TEON de acá. Y del circuito de TEOF podemos despejar TEOF, que serían esta parte y esta parte que está acá. Y luego llamamos T a TEON más TEOF. Entonces, de la ecuación de TEON, despejamos TEON
de la ecuación de T off, despejamos T off y llamamos T a T on más T off. Y el delta y L más lo igualamos al delta y L menos y lo hacemos igual a delta y L directamente, ya. Y es lo que observan acá. Entonces, obtienen esta ecuación que corresponde a T on, esta ecuación que corresponde a T off, y lo único que hago ahora es despejar L. De esta ecuación despejo L. Y delta y L más y delta y L menos ya directamente le llamo delta y L porque son los mismos. Y me queda como ecuación esta, final, en las cuales en vez de periodo puse frecuencia de la fuente conmutada, o tengo dos formas más de expresarlo. La última, que es esta, es muy utilizada porque está vinculada también con respecto a los ciclos de trabajo. Y la anterior está con la relación de tensiones. Cualquiera de estas es válida, pero es posible calcular el valor de L, y este es un valor óptimo para la frecuencia que estamos analizando, porque sería la Fs que está dibujada acá. Esta Fs me genera un valor de L óptimo, que tiene en cuenta eso que dije, que es las posibilidades de almacenar la energía para un lado y para el T on y para el T off. ¿Cómo se calcula C? Bueno, C se calcula... Ingeniero, una consultita rápida. O sea que si la frecuencia es baja, como usted decía, no me acuerdo si había dicho, había tirado un valor, la inductancia debería ser grande porque va a almacenar, en teoría, bastante energía. Sí, así es. Bien, Es decir, bien. dependiendo del valor, voy a dar un ejemplo de otro punto de vista, diciendo lo mismo que dijiste vos, pero desde Sí, otro lado. Supongamos que la fuente conmutada fuera de 100 kHz. sí, El valor inductor es óptimo para 100 kHz. Si yo la frecuencia de la fuente conmutada la bajo a 50 kHz, ya el inductor, como no lo cambié, simplemente lo único que he cambiado en la fuente conmutada es la frecuencia, el inductor dejó de ser óptimo. Pero si yo a la fuente conmutada la mido en vacío, sin carga, no voy a notar diferencia. Va a regular perfecto y va a regular bien. ¿Por qué? Porque no le estoy pidiendo energía. Pero cuando yo lo cargue a plena carga, ahí es donde voy a notar la diferencia, que con 50 kHz la fuente conmutada está sobrealmacenada la energía y está saturándose. Por lo tanto, diciéndolo al bien, revés, si lo hago, si es 50 kHz la frecuencia natural y yo la duplico, voy a tener el caso al revés. No le di suficiente tiempo para que almacene energía en el inductor. Así que siempre hay un valor de inductor que es óptimo para la frecuencia de la fuente conmutada que estemos analizando. Por eso el cálculo de L. bien, 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 claro. El capacitor, en cambio, en la fuente conmutada back, tiene el objetivo de absorber el delta y L, que es el que había mostrado recién. O sea, para que la fuente conmutada, la carga, no vea esa diferencia. Entonces, este delta y L acá es el que debe absorber la fuente, el capacitor de la fuente conmutada. Y el cálculo va apuntado por ese lado. Entonces, si vemos en este gráfico que está acá, podemos ver, ahí se está cargando el capacitor y ahí se está descargando, porque este es el valor promedio. Entonces ahí podemos analizar la carga y la descarga, que es lo que está hecho acá. Entonces, hay un zoom hecho solamente para eso. Y bueno, acá simplemente lo que nos queda es ver las posibilidades de carga y de descarga de un capacitor. Bueno, si ustedes pueden observar ahí, es un triángulo. Así que, y este lapso de tiempo, este ancho de tiempo, esté sobre 2. Y esta altura es la mitad de delta y L. Delta y L es esto. Entonces este valor, la mitad de acá hasta acá, es delta y L sobre 2. Entonces, ¿y cómo es el área de un triángulo? Entonces, el área, entonces delta Q, la carga, ¿por qué? Porque el área, si es de este lado, es corriente. Perdón, tiempo.
y de este lado es corriente, el área de corriente tiempo es carga. Así que delta Q es 1/2 por T sobre 2 por delta y L sobre 2. Y también podríamos definir que delta BC es igual a delta Q sobre C. Yo de acá ya tengo delta Q, que es esto. Esto lo pongo acá y de ahí despejo C, que es lo que está dibujado acá. Entonces pueden ver que yo puedo obtener C de distintas maneras. Yo acá puedo despejar obviamente C de acá, pero de acá también la tengo. Básicamente esta es la ecuación para calcular C. Requiere saber cuánto va a ser el ripple de tensión que voy a observar, porque hay un ripple de tensión. Por más que yo dije que hay un ripple de tensión, pero fíjense cómo está escalado. Acá, de este lado, es 12,04 y acá 12,92. No, 12,54 y 12,92. O sea, está alrededor de 12 voltios. Este zoom está hecho muy magnificado, si bien lo vemos grande, pero el ripple es muy bajo. Bueno, también pueden observar las pérdidas que puede haber, que serían la potencia de salida, y las pérdidas que puede haber, la saturación del transistor, las pérdidas que se pueden producir en el diodo, las pérdidas en la resistencia del inductor, y así sucesivamente. O sea, las pérdidas son bajas, son muy bajas. El rendimiento siempre es muy alto en las fuentes conmutadas. Aquí tienen un ejemplo, un modelo de circuito de fuente conmutada, en donde tienen, en el SPICE pueden hacerlo y van a encontrar, digamos, un transistor ideal, la tensión de entrada, el diodo, el inductor. El capacitor se puede poner ideal o se puede agregar una resistencia serie equivalente y después medimos la tensión y la corriente en la carga. Lo ideal es medir la corriente IL, la tensión BL para comprender el funcionamiento. En una fuente conmutada está a circuito abierto esta, ¿no? No está cerrado el lazo. Así que podemos analizar el comportamiento de esta fuente conmutada a circuito abierto. Bueno, cuando variamos paramétricamente la carga con distintos valores, vamos a ir observando en el arranque, obviamente en el arranque, la tensión de salida tiene este comportamiento. Dependiendo del valor de la resistencia de carga, tiene distintos comportamientos. No es el mismo. Para 10 ohm tiene este comportamiento y para 1 ohm tiene este otro comportamiento. Y llega a un valor distinto, puede llegar a igual valor, pero en este caso llega a un valor distinto. Y voy a explicar algunos detalles relacionados con esto. La corriente... Sí. Disculpe, ¿a qué se refiere con circuito abierto en la filmina anterior? Quise decir que no está cerrado el lazo. O sea, que no tiene carga, o no entiendo qué lazo. Bien. Vamos a cambiar porque no fui claro. Tenés razón, pido disculpas. Lazo abierto. ¿No sería como No tomo una muestra de la tensión. cerrado? No tomo una muestra de tensión para modificar el ciclo de trabajo. No, no lo estoy haciendo. Está lazo abierto. O sea, el circuito se comporta de acuerdo a lo que está pasando, sin tener una forma de contrarrestar variaciones en la carga ni variaciones de ningún tipo. Estamos haciendo el análisis en lazo abierto. Por eso la tensión asume distintos valores y la corriente también, porque está en lazo abierto. Vamos a analizar
en el arranque cómo realmente está ocurriendo con el TON y el TOFF. El primer TON es este, luego tenemos un TOFF, TON, TOFF, TON, TOFF, y así hasta que llega a estado estacionario. En el estado estacionario, ahí fíjense, yo lo muestro en los primeros 300 microsegundos, todavía no se estacionó, todavía no llegó al estado estacionario. ¿Por qué? Porque para llegar al estado estacionario necesitamos alrededor de 1 milisegundo o 2 milisegundos. Ese es el tiempo que necesitamos para que llegue al estado estacionario. Volviendo a analizar un poquito, pero ya llegando al estado estacionario, fíjense que yo ya me corrí a 2,5, esto es 2.5 milisegundos, así que ya estoy más adelante, ya estoy en estado estacionario. Así que este punto y este punto tienen coincidencia. Los puntos tienen coincidencia de IL, y el delta IL más es igual al delta IL menos. Y este es el área de almacenamiento de energía o de almacenamiento de tensión del inductor durante el tiempo T-on, y este es el área durante el tiempo T-off. Esta pendiente, pueden observar, está cayendo, o sea, no es una pendiente, digamos, como si la ven acá, aquí la ven recta y acá no, acá está cayendo. ¿Por qué está pasando eso? Porque yo le puse una resistencia serie equivalente, una resistencia, entonces, si le hubiera puesto resistencia 0, entonces sí no habría, sería esta área exactamente similar a la otra, no habría caído. De todos modos, hay un principio en los inductores que es el siguiente. Si está en estado estacionario, la integral de la tensión en el inductor en función del tiempo durante un periodo es igual a 0. Esto es un concepto que vamos a usar siempre en los inductores. Esto es un detalle del inductor. Lo mismo ocurre con el capacitor. La integral de la corriente del capacitor en función del tiempo es igual a 0 en un periodo dado. Estos conceptos los vamos a utilizar en las fuentes conmutadas, porque ocurren y son conceptos funcionales del mismo. Vamos a ir variando la carga. Fíjense que yo había puesto el circuito con una carga R-load, con un valor paramétrico load. Y el load ir cambiándolo por distintos valores. Entonces vamos a variar R-load por valores que excursionan desde los 5 ohms. Entonces en 5 ohms tenemos un T-on y un T-off. Y con 10 ohms tenemos, fíjense que la pendiente de crecimiento y de decrecimiento no cambian. Lo que está cambiando acá es el offset, es el IL. Tenemos un IL1, un IL2 y así sucesivamente. Es el IL el que cambia y vamos a definir IL ahora. B0 sobre R. O sea, la tensión de la carga dividido la resistencia de carga. Eso es la corriente promedio, digamos, IL. ¿Y qué pasa si yo voy aumentando la resistencia de carga? La pendiente esta va a ir cayendo. La veo que cayó acá, de este punto se fue acá, hay un punto límite que es, en este caso, de ejemplo, en otro caso será otro valor, es 18 ohms. Esta resistencia que hace que el valor IL menos toque el 0, ese valor de resistencia se denomina resistencia crítica. Obviamente, entonces tenemos un comportamiento en ese instante crítico. A partir de ahí, si sigo aumentando la resistencia de carga, 50 ohms por ejemplo, 18 es el crítico. Yo elegí justo el valor que toca aquí, o sea 18. Si yo sigo aumentando el valor de resistencia, fíjense que esta pendiente de crecimiento ya no
se sostiene, como si se sostenía hasta el valor crítico. Las pendientes de crecimiento eran similares y las de decrecimiento también. Excepto a partir del valor crítico. Después, con 50 y 1000 ohm, ya la de decrecimiento sigue siendo similar, pero la de crecimiento no. Son funciones de la resistencia de carga. Entonces, eso también tenemos que analizar. Y vamos a analizar algo más. Fíjense este concepto que había comentado hace un rato. Había dicho yo lo siguiente, que la integral de la tensión en función del tiempo en un periodo dado es igual a 0. Para que sea igual a 0, esta área tiene que ser igual a esta área, independientemente del ciclo de trabajo que utilicemos. ¿Qué pasa si estamos pasando el valor crítico? Si pasamos el valor crítico, entonces podemos decir lo siguiente. Cuando pasemos el valor crítico, que serían, por ejemplo, estos dos casos, este caso de 50 ohm y este caso de 1000 ohm, la corriente va a ser 0 del inductor hasta el próximo teón. Durante este lapso de tiempo, ya sea este o este, la corriente es 0. En cambio, en los otros casos, como este, la corriente nunca llega a 0. Entonces, este método se llama CCM o régimen de funcionamiento continuo del inductor, de la corriente del inductor. Y estos dos casos, después de la resistencia crítica, se llama DCM, o sea, modo de conducción discontinua de la corriente del inductor. Vamos a analizar el caso discontinuo, o sea, vamos a centrarnos solamente en el caso cuando la resistencia vale 1000 ohm. Entonces sería este caso. Tenemos este TOM, este TOFF, y luego 0, luego tenemos TON, luego tenemos TOFF, y luego 0. Bien, habiendo analizado eso, entonces tenemos aquí, en esta diapositiva, dibujamos de este lado la corriente del inductor, trabajando ya en DCM, y la tensión del inductor. Y hay un detalle, cuando la llave está cerrada, tenemos esta tensión, que es Bin menos Bout. Cuando la llave está cerrada. Pero cuando la llave se abrió, tenemos esta parte, y la tensión adopta este valor. Esta área siempre debe ser igual a esta área si estamos en estado estacionario. Lo que va a significar lo siguiente. Voy a duplicar esta diapositiva y voy a mostrar un caso. Si yo tengo este método y con corriente continua, o sea, CCM, corriente del inductor, tiempo, la tensión va a adoptar este valor. De manera tal que esta área va a ser igual a esta área. Pero ¿qué pasa cuando estamos en DCM? Cuando estemos en DCM, la primera sigue siendo la misma. Y la segunda, ¿qué ocurre en que va a pasar? Sí, igual, pero más grande. Va a tener que aumentar para que esta área siga siendo igual a esta otra. Lo que voy a observar acá es que la tensión de salida
va a aumentar. Porque si no, las áreas no podrían ser iguales. Entonces, cuando esté en DCM, desde ya puedo adelantar que la tensión de salida se va a aumentar. Va a ser mucho más grande que si está en CCM. Profe, ahí tendríamos Sí. que tener cuidado con la tensión del diodo de inversa. No. Porque la tensión va a aumentar, pero nunca va a llegar a valores más grandes que la tensión de entrada. El límite es la tensión de entrada. No puede haber acá porque, bueno, yo no expliqué por qué es reductora. La fuente conmutada es reductora porque yo sí había comentado que el ciclo de trabajo tiene una excursión entre 0 y 1. Eso les había mostrado. El D es entre 0 y 1. Como D es entre 0 y 1, M de D es igual a D, pero como D puede valer solamente entre 0 y 1, la fuente conmutada nunca puede ser elevadora. A lo sumo, la tensión de salida va a ser igual a la tensión de entrada, cuando D valga 1, pero D no puede valer 1 porque no estaría conmutando. Así que, en realidad siempre va a ser menor que 1. Por eso la fuente conmutada se llama back, es reductora. Nunca hay posibilidades con este circuito de que la fuente conmutada pueda elevar la tensión. Volviendo a este caso, entonces, volvemos al caso, ya justifiqué que esta tensión va a ser más alta, la tensión, digamos, que tenemos ahí. Entonces, sigamos. El límite, habíamos dicho, el límite, en este caso es 18 ohms. El límite sería este caso. Y este delta, este IL, para el límite, hace que este valor sea igual a este valor. Entonces, en el límite, IL es igual a delta IL sobre 2. Ese es el límite entre el régimen de funcionamiento continuo y régimen de funcionamiento discontinuo. Si tomamos eso, entonces, podemos escribir que delta IL sobre 2, que es el límite, el delta IL lo habíamos dicho ya que era Bin menos Bout sobre L por Ton. Pero Ton es D por T. Así que esto es Ton. Como yo estoy poniendo sobre 2, acá también pongo sobre 2, que sería esta ecuación. Y de ahí hago que esto sea igual a IL igual a B out sobre R. Pero B out sobre R es D por Bin sobre R. Entonces es lo que está mostrado acá. Y cuando es igual, estamos en el límite. Y de ahí despejo y me queda que 2L sobre RT tiene que ser menor que 1 menos D para que sea discontinuo. Y es igual cuando está justo en la frontera. Y vamos a definir 2L sobre RT como K. Entonces, K igual a 1 menos D es la frontera. ¿Para qué me sirve eso? Para poder analizar exactamente cuándo estoy en régimen de funcionamiento continuo y cuándo estoy en régimen de funcionamiento discontinuo. Entonces vamos a ir, no sé qué le pasó, pero vamos a, fíjense qué raro. Bueno, voy a duplicar. Voy a trabajar. Bueno. Bueno. Estamos dibujando la frontera. Entonces vamos a dibujar D
y K. Esta ecuación lo que significa es lo siguiente. Cuando K vale 1, D vale 1. Sería esto. Esa es la frontera. Cualquier otro valor, como K es 2L sobre RT, L y T no lo voy a cambiar en la fuente computada, pero sí puedo cambiar R. Entonces, la carga puede cambiar. Entonces puede cambiar, en base a los requerimientos de la carga, el modo que va a estar funcionando la fuente computada. Entonces la fuente computada va a ir cambiando el valor de K, un valor K1, un valor K2. ¿Y qué valor de K hace que la fuente conmutada no dependa en su comportamiento, si es SM o DSM, del ciclo de trabajo? Por ejemplo, con K2, esta parte, vamos a definir, es CCM. Disculpa. Dije exactamente al revés. Y esta parte final es CCM. Significa que con K2, cuando el ciclo de trabajo alcance, aquí es 0,5, acá es 1 y acá es 1. Entonces con 0,7 estaba en DSM y pasa a CCM. Y hay un punto que es este valor que es justo la frontera. Y en la frontera podemos observar que, o vamos a observar que puede haber un cambio del valor de la tensión. Si yo quisiera que la fuente conmutada tenga un comportamiento independiente en este tema de régimen de funcionamiento, tendría que elegir un K, K3, para arriba, mayor que 1. K mayor que 1 me asegura que siempre va a funcionar en CCM. K menor que 1 va a estar entre DSM y CCM según el valor que tenga. O sea, acá en la diapositiva van a encontrar justo la que está en rojo, es un K cualquiera, y me está haciendo funcionar esta parte en DSM y esta otra parte en CCM. Ahora, ¿por qué elijo un valor de D? Y porque si habíamos dicho que M de D, o sea, la relación de conversión de estado estacionario, es D, o dicho de otra manera, Vout es igual a Vin por D, variando D, varío la tensión de salida, porque la tensión de entrada es el valor que tenga, digamos. Yo puedo controlar la tensión de salida variando el ciclo de trabajo. Entonces D es una variable de control. Dentro de, si volvemos a poner K y D, yo tengo que elegir un valor de D que me lo haga excursionar a la fuente conmutada, por ejemplo, si la fuente conmutada, dependiendo del valor que yo quiera tener, dentro de, si yo lo elijo acá, dentro de un rango de funcionamiento, dependiendo de las excursiones de la tensión. Pero si yo quiero que esté trabajando independiente de D, elijo K mayor que 1 y listo. Pero siempre el rango de funcionamiento tengo que analizar el D mínimo y el D máximo para las variaciones de la tensión de entrada, porque la tensión de salida va a ser fija. Pero cuando cambie la tensión de entrada, la variable de control va a ser D. Entonces tengo que siempre analizar cuáles son los rangos de actuación del ciclo de trabajo. Me queda por último analizar cómo es que esa tensión, digamos, de salida va a ser modificada. Si yo tengo que esta tensión Vout en DCM, volvemos al análisis del DCM, de on-off, vamos a definir que este valor de tensión BL de TOM
cuando la corriente está creciendo, es Bin menos Bout. Y esto es menos Bout. Entonces vamos a escribir una serie de ecuaciones para describir el comportamiento dinámico o el comportamiento de estado estacionario de esta parte. Ecuación 1. Vamos a definir las áreas, o sea, el área de Theon, que es esta, que es Bin menos Bout, por el instante de tiempo que ocurre esto, que es D por T, menos esta área, que es Bout por el instante de tiempo que ocurre esto, que vamos a llamarle D1 por T. Esto es igual a 0, porque habíamos dicho que la integral de la tensión del inductor en función del tiempo es igual a 0 en un periodo dado, si estamos en estado estacionario. Bueno, este sería el caso. De acá despejo entonces P0 y me queda igual a Bin por D sobre D más D1. Lo que puedo ver que ya no es como me daba antes, que Bout es igual a Bin por D. Acá es por D sobre D más D1. Lo que me queda es despejar D1. ¿Cuánto vale D1? Y ya tendría mi nueva relación de estado estacionario, pero para DSM. Para este caso. Para DSM. Vamos a escribir la ecuación 2. La ecuación 2 se deriva de la 1. De acá despejo Bin menos Bout. Bin menos Bout es igual a B0 por D1 por T sobre D por T. Entonces, tacho T igual a B0 por D1 sobre D. Esa sería la ecuación 2. Que serían estas dos que están dibujadas acá. Tomo estas dos ecuaciones y las llevo a la hoja siguiente. Y vamos a escribir la ecuación 3. La ecuación 3 analiza el valor de la corriente promedio en el inductor, o sea, este valor. El valor de la corriente promedio se define este valor máximo alcanzado como I de pico, I máximo o I de pico, digamos, este valor máximo. Y esta área, entonces, también sería como un área de un triángulo. Entonces sería la corriente, el área, sería esta área, y esta otra área. La primera es Theon por I pico por un medio. La otra área sería D1 por T por I pico por un medio. Entonces ese sería, vamos a escribir acá. I pico por D por T sería la primera, más un medio de I pico por D1 por T. Y esto vamos a hacerlo igual, las T se tachan con las T de acá abajo, esta con esta y con esta, entonces me queda un medio de I pico D más D1. Esa sería la ecuación 3. Vamos a la ecuación 4. La ecuación 4 sería la variación de la corriente. La variación de la corriente la habíamos visto, es el delta y L, este delta y L, ese delta I con respecto al tiempo es igual a la corriente máxima alcanzada sobre D por T. Y de ahí, entonces, despejo. Esto es igual, habíamos visto, a Bin en la primera ecuación que mostré en clase, menos Bout sobre L. De ahí despejo entonces I pico. I pico es Bin menos Bout sobre L por D por T. Y ahora, yo había calculado en la ecuación 2
Bin menos B0, que es este valor. Este valor, entonces, lo cambio por este. Y me queda entonces la ecuación 5. B0 por D1 sobre D por D por T sobre L. Bueno, acá se va D. Entonces me queda B0 por D1 por T sobre L. Es el valor de la corriente pico. Que la tengo acá. Que lo tengo acá. Entonces, este valor lo pongo allá. Y recuerden que el valor de la corriente promedio es igual a B0 sobre R. Así que vamos a escribir la ecuación 5. La ecuación 5 entonces se deriva de la anterior, que sería 1/2 de la corriente pico por D más D1. Y reemplazo la corriente pico, que es B0 por D1 por T sobre L. Entonces sería B0 por D1 por T sobre L por D más D1. Y esto es igual entonces a B0 sobre R. Y bueno, y de acá despejo, simplemente me queda 1/2 de B0 por D1 por T sobre L por D más 1/2 de B0 por D1 al cuadrado por T sobre L, y esto igual a B0 sobre R. Bueno, de acá pueden observar que B0 se va, que puedo despejar, sacar el 2 y ponerlo acá, que puedo sacar el L y ponerlo acá, y puedo sacar el T y ponerlo acá. Y este valor que está acá es 2L sobre RT, que K era igual a 2L sobre RT. Así que me queda como ecuación final, la tengo anotada acá porque D1 al cuadrado más D1 por D, perdón, más D1 por D, menos K igual a 0. Y bueno, y de despejo, entonces me queda D1 es igual a menos D más menos raíz de D cuadrado menos 4 por A por C, como A vale 1 y C vale K, sobre 2A, o sea, sobre 2. Y ya tengo despejado D, 1, que era lo que necesitaba acá. Yo acá tenía que B0 era igual a D sobre D más D1. Ahora he averiguado cuánto vale D1, lo pongo acá y ya tengo el nuevo M de D, que es la ecuación que está acá. La ecuación final a la cual he llegado. Este es el D que llegué, nada más que este valor es 4K. Y de esta ecuación, que dibujé acá yo recién, como tengo más menos, no puedo sumar menos menos porque este valor siempre es positivo. Pero ¿qué pasa? Si yo uso menos menos, me va a dar un ciclo de trabajo negativo, y ciclo de trabajo físicamente no existe. Entonces la única posibilidad es que sea menos D más
raíz de d cuadrado menos 4k sobre 2. Ese es el valor de D1 real que nosotros vamos a utilizar, el que es físicamente factible. El otro no existe. Profe, tengo Sí. que consultar. Sí, Cuando igualo que 2L sobre RT es igual a K, sí. ¿esa parte dónde estaba? Porque era una igualdad, o sea, era un menor igual para que no fuera DCM. Nosotros definimos acá este valor 2L sobre RT como K. Como para simplificar, nada más. Podemos dejarlo como 2R sobre RT. Lo importante es que del valor, o sea, estos son los parámetros que me caracterizan la fuente conmutada si va a comportarse en régimen de funcionamiento continuo o discontinuo. 2L sobre RT es K, es por definición. Yo podría haber llamado N, lo que sea, es una letra como para simplificar nada más. En vez de poner 2L sobre RT, pongo una sola letra, que es K. También podría decirse que es una variación paramétrica, porque yo estoy variando un parámetro que es en realidad cualquiera de ellos. En realidad es R, porque L no va a cambiar en una fuente conmutada. Puede cambiar con la temperatura. El periodo no cambia porque la fuente conmutada que estamos analizando son fuentes conmutadas de frecuencia fija, así que tampoco va a cambiar. El que cambia del parámetro K solamente es la resistencia de carga, porque la carga puede ser variable. Ese sería el caso que estamos viendo. Concluyendo entonces, podemos decir lo siguiente. MDD, o la relación de conversión de estado estacionario, va a ser D si estamos en CCM. O va a tener este valor, que es 2 sobre 1 más 4K sobre D cuadrado, por eso se llama MDDK, ya no se llama MDD, como le decíamos antes. Porque no es solo variable de D, sino ahora varía conforme a las variaciones paramétricas del parámetro de la fuente conmutada, que es K. Bueno, si esto lo ponemos en una planilla Excel, y con esto termino, si me permiten extenderme unos minutos más, podemos analizar lo siguiente. Una fuente conmutada, acá está analizada una fuente conmutada teniendo en cuenta distintos valores de K. Por ejemplo, ¿qué pasa si K vale 0,5? Si K es igual a 0,5, volvamos al ejercicio que habíamos hecho antes, en donde esto es K, esto es D, 1, 1, acá es 0,5. Justo cuando D excursione a 0,5, ahí cambia de DCM a CCM, o sea, sería esto. Estamos acá, este es el comportamiento que tiene cuando es DCM. Y en 0,5, o sea acá, cambia a CCM y sigue esta línea. Ese sería el comportamiento que está dibujado ahí de una fuente conmutada cuyo K es 0,5. ¿Qué pasa si yo si yo disminuyo K? Lo pongo un poquito más abajo. Por ejemplo, 0,1. Tengo este último tramo solamente de CCM. Todo el resto es DCM. ¿Qué es lo que estoy observando acá? Es este valor hasta el final, en donde ahí convergen y pasa a continuar esta parte, digamos, es CCM. El resto es DCM con K igual a 0,1, que es lo que observamos también acá. También lo observamos ahí. Entonces lo podemos observar de este lado, pero también lo observamos en MDDK. Ya lo habíamos analizado que la tensión aumenta, pero fíjense, aumenta, pero nunca alcanza a valer 1, sino que aumenta comparable con lo que era cuando era CCM.
ahí es donde estamos diciendo que la tensión aumenta. En el caso de la fuente conmutada, entonces eso es lo que vamos a observar en el caso de la fuente BAC. Vamos a concluir diciendo lo siguiente. ¿Qué analizamos hoy? Una fuente conmutada, una sola, el modelo BAC o reductor, en donde pudimos ver que M de D en CCM es igual a D, o sea, variando el ciclo de trabajo podemos variar la tensión de salida, cualquiera sean los valores de la tensión de entrada, siempre y cuando me mantengan la configuración reductora. La frecuencia tiene mucho que ver, pero tiene que ver con la parte energética, que no está analizado en la ecuación MDD. Luego observamos que la fuente conmutada tiene dos comportamientos, CCM o DCM. Va a ser estrategia de diseño el modo en que vamos a elegir que funcione. Porque esta frontera, cuando hagamos el sistema de control, vamos a tener que tenerla en cuenta que acá, desde esto para llegar allá, en este instante aquí, tenemos bifurcación. O sea, está cambiando de un régimen de funcionamiento a otro. Esto tengo que analizarlo. Si yo tengo un rango de D, que va a excursionar entre todos estos valores para variar la tensión de entrada, sé que voy a tener entre este valor y este valor. No va a ser lineal acá. Voy a tener un comportamiento un poco... De todos modos, no es que la bifurcación sea discontinua. La bifurcación es discontinua suave, digamos. Eso podríamos analizarlo. Pero digamos, lo vamos a poder controlar. Pero sí tenemos que tenerlo en cuenta. Motivo por cual muchas veces vamos a elegir el valor de K para ponerlo en un régimen que yo quisiera que esté. Y los valores de excursión de D, entre un D mínimo y un D máximo, para que pueda controlar la fuente conmutada. Bueno, y con esto entonces cerraríamos lo que tenemos que dar hoy de fuentes conmutadas. ¿Preguntas? No, por ahora nada, profe. Bueno, Gracias. entonces voy a cerrar la grabación y después podemos quedar en línea si alguien quiere hacer una consulta más.